Mi nombre es Angélica Soler, de formación original soy arquitecta y hace ya varios años que me dedico a guiar y a enseñar meditación mm, y acompañar procesos de gestión de estrés, ansiedad, resiliencia y gestión emocional con meditación y pues con prácticas de autogestión y autoobservación. Tengo un sitio en Bogotá junto con mi socia Adriana Aranguren, que está aquí, que se llama Neutra Bienestar. Y a través de eso, pues Guillermo nos ha hecho esta invitación que quiero agradecer mucho de este espacio. Y bueno, se nos ocurrió con Adriana plantear muchas cosas, pero luego de hablar con Guillermo también en este tiempo de la pandemia y de todo lo que está pasando y en cualquier momento, la práctica meditativa es muy útil para muchas cosas. Y le hemos dado el título a la conferencia de qué es meditar y para qué meditar. Esencialmente porque es una pregunta que ronda muchísimo alrededor de la práctica meditativa. O sea, ¿cómo aprendo a meditar y de qué se trata todo este mundo? A mí estas sesiones me gusta hacerlas un poco más interactivas, con lo cual quisiera pedirles que tomemos un momentito de centramiento antes de iniciar. ¿Y por qué esto? Porque al final yo no puedo venir a explicarles nada acerca de la meditación si ustedes no se acercan a poder experimentarlo desde su propia experiencia. Esa es la experimentación, es eso al final, ¿no? Es poder vivirlo desde mi experiencia. Entonces, lo que les voy a pedir es que así, como yo estoy sentada aquí en una silla muy cómoda, en donde estén, busquen acomodar su postura de tal manera que pongan los dos pies en la tierra, descansen las manos suavemente sobre las piernas, rueden sus hombros hacia atrás y hacia abajo, relajándolos. Y vamos a hacer una pequeña práctica de centramiento. ¿Qué es esto del centramiento? Poder centrar nuestra atención en nosotros mismos. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a dibujar una suave sonrisa en nuestra boca. Como si quisiéramos reírnos, pero todavía no llegamos allá. Relajando todos los músculos del rostro. Vas a llevar además la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Y nos vamos a centrar únicamente en relajar la postura. Este centramiento, esta atención en nosotros mismos, va a estar enfocada y destinada a encontrar esos puntos de tensión que tenemos en nuestra postura y de alguna manera, sin entrar en una lucha con el cuerpo, soltar cualquier tensión y relajar la espalda. Antes de eso vas a tomar 3 inhalaciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Inhalas por nariz. Y por la boca, soltando tensiones, exhalas. Y ahora sí, observa tu postura. Y deja que tu cuerpo te guíe en su propia inteligencia para que encuentres esos lugares que están en tensión, en incomodidad, quizás sujetos a alguna sensación de dolor. Y con pequeños ajustes y pequeños movimientos,
encuentres ese espacio realmente cómodo para ti. Si hay alguna tensión, dolor, incomodidad que no logres soltar, que no logres que se vaya, no vas a oponer resistencia ni a pelearte con ella. Sino que la vas a acompañar y sigues buscando ese movimiento, ese sutil y pequeño micromovimiento que quizás la haga un poquito más llevadera. Con este ejercicio solamente quiero que entiendas que entre más atención prestas a tu propia existencia, mayor será tu capacidad de influenciar y decidir lo que sucede en ella. En este caso es tu cuerpo físico. Cuando lo atiendes, lo acompañas, lo acomodas y lo llevas a ese lugar cómodo, él te lo agradece. Vamos a entrar 2 minutos de silencio en los que vamos a centrarnos totalmente en esta dinámica. Terminar de relajar el cuerpo físico. Empezamos ahora. En donde estés, exhala completamente todo el aire. Y vuelves a tomar una inhalación profunda por la nariz. Y exhalas por la boca suavemente. Suelta tu respiración y observa el estado de tu mente. ¿Cómo se encuentra ahora? Y desde ese lugar, sereno, quizás algo calmado, vas a preguntarte, ¿qué es meditar para ti? Ten en cuenta la primera respuesta que te llegue. Y seguido de ello, pregúntate, ¿para qué lo haces o lo harías? ¿Para qué meditar? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sí tiene volumen? Sí. Y cuando quieras puedes abrir los ojos. Y me gustaría que uno o dos personas me compartieran, ojalá que pudieran abrir el video para sentirlos más cerquita y no sentir que estoy hablándole a la pared, que me compartieran
¿cuál es esa definición que encontraron de qué es meditar y para qué meditar? Alguien que amorosamente nos regale esa respuesta para poder darle curso a este momento que yo más que conferencia lo llamo un conversatorio de compartir ideas acerca de este gran mundo de la meditación. ¿Alguien que quiera compartirnos qué respuesta le llegó? Puede abrir su micrófono, si quiere su video, si quiere solo su micrófono y nos cuenta. A ver. Para mí, mi nombre es Álvaro. Hola Álvaro, gracias. Buenos días, Angélica. Para mí es entrar a mi interior. La mayoría del tiempo, todo el tiempo, estamos concentrados y sintiendo y viviendo del exterior. No hace nada del interior. Muy bien. ¿Y para qué lo haces? Para soltar tensiones, para ausentarme del estrés de afuera, para dormir mejor. Muy bien. Álvaro, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir una opinión más y ya sigo yo dándole curso a todo esto? Nadie más que se anime, que tal vez haya escrito algo, haya encontrado algo diferente. Bueno. Angélica, me gusta la calma. La calma. Sí. Ok. ¿Te gusta la calma? Me gusta la calma y me gusta también como el sonido del mar. Entonces, meditar con un sonido me encanta. ¿Y qué es meditar para ti? ¿Qué te llegó en esa pregunta? Es eso, como estar en un momento de calma porque no, a veces ando como corriendo. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los que rompieron el hielo y se atrevieron a entrar en esta interacción virtual que a mí me parece interesantísimo poderla hacer más cercana, porque entre otras cosas yo no vengo aquí a enseñar nada, ¿sí? ¿Por qué? No, el título de la conferencia además es paradójico porque dice qué es meditar y para qué meditar. Y tal vez yo no les voy a poder narrar esto a lo largo de estos 40 minutos que vamos a compartir porque todo lo que es divino y perfecto no se puede definir y no se puede limitar. Y esto es maravilloso porque al final cada uno va encontrando el significado de su práctica de acuerdo al momento en el que está. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo que todo lo que es divino y perfecto no se puede definir, limitar, me refiero, por ejemplo, a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es Dios? ¿O quién es? Es imposible. El universo. ¿Qué es el universo? Desde niños nos enseñaron que es una cosa que está en constante expansión, pero ¿qué es? ¿Alguien lo puede limitar? Como cuando yo defino la mesa, la silla, el objeto. Bueno, pues sucede lo mismo con el mundo de la meditación, sobre todo porque está asociado a eso que Álvaro decía, que es ese mundo interior, ¿cierto? Eso que se desarrolla a través de mi mundo interior, que prácticamente es como un universo, ¿sí? Entonces, yo no puedo decirles qué es la meditación, porque estaría de alguna manera sobrepasando las leyes naturales, digo yo, ¿sí? La meditación para cada uno tiene el significado de cada día. Pero sí les puedo contar qué es lo más parecido al concepto de meditación y sobre todo les puedo contar lo que no es meditación. Y empecé con estas dos preguntas, ¿qué es y para qué? Con un fin principal, invitarlos a que se hagan esta pregunta todos los días, porque eso les va a dar
a entender el para qué de su práctica diaria, si ya practican meditación, si no, y van a empezar a hacerlo, también les va a ayudar. Porque hay muchas cosas que cuando hacemos sin propósito, se diluyen, se esfuman, no pierden sentido, ¿no? Entonces, a veces vamos un poquito como los borreguitos que nos dicen, no, es que medite que es muy bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? A veces nos dicen, no, tienes que dejar lácteos y no vuelvas a comer lácteos, que es muy bueno. ¿Por qué? Hay personas que no se preguntan esto. Y esta pregunta constante les va a ayudar muchísimo más a entender lo que está sucediendo en ese mundo interior, ¿sí? Cuando yo empecé la práctica meditativa, estaba enferma, muy enferma del cuerpo físico, y para mí la práctica de meditación en ese momento era una ruta de sanación para entender por qué enfermaba tanto mi cuerpo físico. Porque era como, a ver, o sea, desde que estaba muy niña, estuve presa de muchas enfermedades y no podía entenderlo. Aún hoy tengo un 10% de lo que tenía en ese momento, pero aparecen de vez en cuando. ¿Y qué es lo más interesante de esta pregunta? De qué es meditar y para qué meditar. Que se va transformando contigo. Entonces viene algo que es muy, 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 muy importante a través de esta práctica. Y es que podamos entender que nosotros somos seres cambiantes cada instante. Es que ni siquiera es cada día, es cada instante, ¿sí? Cuando ustedes llegaron a esta charla, antes del centramiento eran unos. Después del centramiento somos otros. Y justo ahora que yo estoy teniendo esta interacción con ustedes, ya estamos diferentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos el significado a nuestra meditación de acuerdo al momento en el que estamos uniendo dos cosas muy importantes. Nuestra práctica meditativa con el momento presente. ¿Sí? Porque si yo hoy en día, 15 años después, todavía estuviera haciendo práctica para sanar solamente el cuerpo físico, tal vez no hubiera tenido la evolución por la que he pasado alrededor de todo lo que he descubierto desde ese lugar de observar lo que estaba sucediendo adentro. ¿Sí? Dice Osho en un libro que se llama El arte de vivir, que la comprensión no se puede explicar. No la puedes leer en ningún libro. Te puedes leer millones de libros de meditación y no aprender a meditar. Porque tienes que vivirla y pasarla por tu experiencia para poder comprender lo que está sucediendo. Es decir, cuando nosotros somos niños, por ejemplo, vemos películas de amor y vemos a los enamorados e imaginamos cómo será estar enamorado, pero eso yo no lo comprendo hasta el momento en que me enamoro. Pues eso mismo pasa con la meditación, ¿sí? Entonces, el que pueda decir que define la meditación, bueno, ojalá lo pueda conocer, porque hasta el momento no encuentro ningún gurú ningún gurú, maestro, guía, tutor, que lo haya podido, pues, que lo pudiera definir, ¿sí? Pero yo sí les puedo definir lo que es la meditación para mí hoy. Y llevo un tiempo en que ha significado desapego. Más o menos llevo ahí como un mes y medio, y en que ese desapego se mueve de vacío y otras cosas, pero esencialmente ha sido soltar, y creo que la situación actual nos ha llevado a muchos allí, ¿sí? Pero sí les puedo decir lo que no es meditación, ¿sí? Entonces, les puedo decir qué es mi meditación para mí hoy, y me encantaría que de repente hagamos otro ejercicio más al cierre, cortito también, y que quizás se den cuenta de cómo cambia ese significado y ese significante de lo que es la práctica meditativa para cada uno en la medida en que van practicando cosas distintas, ¿sí? Pero sí les puedo decir lo que no es meditación, para que podamos empezar a entender un poquito más acerca de cómo es que yo alcanzo ese estado.
Entonces, lo primero es que yo tampoco, si no les puedo definir qué es meditación, tampoco les puedo enseñar a meditar, porque ese no es un estado que se aprende. El estado meditativo que yo hablo, o sea, la meditación al final es un estado cognitivo en el cual tu mente entra en un momento como de absorción cognitiva, ¿sí? Y cuando eso sucede, simplemente sucede. Yo no te puedo enseñar cómo llegar ahí, así como no te puedo enseñar a amar. Yo te puedo decir lo más parecido al amor, pero no te puedo decir, para amar, debes seguir el paso A, B, C, D. Difícil, ¿verdad? Pasa lo mismo con esta práctica. Entonces, pero si nosotros sabemos lo que no es, podemos tener cierta idea de hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Entonces, lo primero es entender que la meditación no es poner la mente en blanco. Esto ya lo deben haber escuchado muchos, pero quizás otros no sé, las personas que nos acompañan, qué nivel de práctica tengan, pero al final es muy interesante siempre volverlo a recordar, ¿sí? Nadie puede poner la mente en blanco por mucho tiempo sostenidamente. ¿Por qué? Porque la mente es un regalo también que nosotros tenemos para fabricar nuestros juicios y para poder tener el carácter y el tesón para movernos en el mundo, ¿sí? La mente no es mala. ¿Sí? Algunos le dicen la loca de la casa, sí, como le decía Teresa de Jesús, la loca de la casa porque a veces está loca, pero no es mala. Entonces, si no es poner la mente en blanco, el primer paso para poder observar qué es lo que está sucediendo ahí, al contrario de pelear con ella y querer ponerla en blanco, es observar el contenido de la mente. Entonces, cuando Álvaro decía, entro al interior, ¿cierto? Y estoy ahí, puedo hacerlo de muchas maneras, como lo hicimos hoy. Hoy observamos la postura y desde la postura encontramos concentración para poder calmar, ¿sí? Pero también puede ser la observación del contenido de la mente para empezar a ver las sutilezas de eso que llamamos el patrón de pensamientos que empiezan a repetirse y a repetirse y a repetirse y que a veces no nos damos cuenta y nos gobiernan y se vuelven más que una lluvia de pensamientos, se vuelve una tormenta que nos saca de nuestro lugar, ¿sí? Sabiendo que la meditación no es poner la mente en blanco, sino observar el contenido de la mente, ya podemos entender un poco de qué va esto, de qué se trata, ¿sí? Lo otro importante es entender que nosotros no estamos pretendiendo llegar a ningún lugar de iluminación a través de la práctica meditativa. Tengo un maestro acá, colombiano, Iván Olivero Secha, maestro de la Universidad de Barcelona y bueno, el creador de la Fundación Vedanta en español. Y él dice algo muy sabio y que me encanta porque es como, dicen, nos la pasamos, los que estamos en el camino espiritual, nos la pasamos buscando la conciencia. Y es como, ya, pero tienes que encontrar tu camino de conciencia y la conciencia, y dice él, tú no puedes buscar algo que no se te ha perdido, algo que ya está contigo, ¿sí? Y él lo trasciende al discurso de la iluminación. No estamos, a través de la práctica meditativa, buscando iluminarnos. Hace 8 días me hicieron una entrevista para un podcast de México donde les explicaba todos los obstáculos de la práctica meditativa. Lo pueden ver, está publicado en mis redes sociales y en mi página web. Y entonces al final de todo, yo un poco como que desmitifico que la meditación es únicamente para calmar, únicamente para tener bienestar, y le quito todo eso a la práctica y me quedo muy en lo que Álvaro ha dicho, que es simplemente para observarte y aceptar lo que hay ahí, que hay luz, conciencia y hay sombra. Están las dos cosas a la vez, ¿sí? Entonces, la meditación no se trata de iluminarnos ni de encontrar esta magnánima luz, sino que al contrario es recordarla, ¿sí? Y cuando nos decimos que la vamos a buscar es dentro de nosotros. No somos más espirituales porque meditemos.
también saquémonos esa idea de la cabeza, porque muchos creen es que esta persona que tiene una práctica meditativa, y a mí me lo dicen, es que tienes esta cara tan tranquila, es que levitas, y me da risa, porque a veces a mí también me da mucha rabia, y me da miedo, y me da angustia. La única diferencia es que yo la reconozco cuando está ahí, ¿sí? Y no me dejo llevar tantas veces reactivamente por esa emoción. Y eso sí me lo ha dado la práctica meditativa, pero no quiere decir que no me dé, que no tenga emociones negativas. Claro que las tengo. Entonces, no somos más espirituales por estar en la práctica meditativa, porque al igual que ya estamos iluminados, nosotros ya tenemos el espíritu en nosotros, desde que nacimos. De hecho, bueno, yo vengo de la tradición del yoga y desde la tradición del yoga nosotros creemos que la primera inhalación que tomas, cuando inspiras por la corona, entra el espíritu en esa primera inhalación y se queda hasta que expiras, hasta que mueres y sale por la corona, que es este chakra de iluminación. Con lo cual, todos somos seres igualmente espirituales. La diferencia es que quien medita ha decidido conscientemente observar ese espíritu que habita adentro, ese que llamamos el ser, la conciencia, el todo, la unidad, ¿cierto? Y también el que es meditador consciente ha decidido mirar al yo, al ego, al otro, al que nos oponemos, y decir, está mi espíritu y está esta otra parte, ¿cierto? Que no es que sea un oponente como creemos que es muchas veces, sino que también hace parte de la forma en que yo interactúo con la realidad. Entonces, reuniendo estos conceptos, cuando hablamos de lo que no es meditación, ya sabemos que la meditación tampoco te hace más espiritual. Eres igual de espiritual y, bueno, siempre lo digo, o sea, el más malo de los malos es igual de espiritual que tú. Y esto nos conecta con algo muy hermoso, que ya pues muchos lo deben saber, porque sé que este grupo es un grupo que tiene bastante conocimiento del tema. Nos conecta con la compasión. ¿Sí? Cuando yo puedo reconocer que dentro de mi hermano, del que está enfrente, está la misma luz y el mismo espíritu, que no hay diferencia, que así no medite, que sea fiestero, que le guste hacer las cosas que a mí no me gustan, que yo viva en bienestar y él no, y somos la misma luz y el mismo espíritu encarnado, ¿sí? Es que yo puedo entender lo que es la verdadera compasión. Y eso sí que te lo da la práctica meditativa, porque es cuando tú puedes reconocer tu luz y tu sombra, que realmente puedes ver que no hay diferencia entre tu esencia y la esencia del Dalai Lama, y no hay diferencia entre tu esencia y la esencia del más malo de los malos. ¿Sí? Desde ahí nos paramos en la práctica meditativa. Entonces, en ese orden de ideas, saquémonos de la cabeza esto. Ahora, el propósito del meditar. Es muy bonito porque lo primero que sucede cuando yo inicio la práctica es que viene calma. Lo sintieron ahora en el centramiento que hicimos. Llegó la calma. Y todos, con que alcanzamos ese estado de atender por un momento en una concentración voluntaria y prolongada a nuestra propia existencia. Después de eso viene claridad. Cuando yo estoy en calma, y por eso yo les hago la pregunta después de que la mente entra en calma, ¿sí? Y esto biológicamente es algo muy sencillo lo que está sucediendo aquí. Nuestro cerebro normalmente está en ondas beta que se mueven como así, ¿cierto? Bueno, las ondas son como las vibraciones, ¿cierto? Y cuando entramos en este momento de concentración, no solamente a través de la meditación, sino de cualquier concentración, es decir, cuando hago sumas y restas también, cuando estoy haciendo el puzzle o el rompecabezas también, nuestras ondas empiezan a distanciarse un poco hacia el estado alfa. No siempre llegan a alfa, para llegar ahí se necesita un poco más de relajación, pero van hacia allá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi vibración, calma, es lo normal.
Luego de esa calma que viene tras la concentración, yo encuentro claridad. Por eso yo les hago la pregunta de, para ustedes, ¿qué es meditar? ¿Y para qué meditar luego de que estamos en calma? Y eso, aunque pareciera muy tonto, nos está diciendo algo muy importante. Y es que, ¿en qué momento me tengo yo que preguntar las preguntas importantes? ¿Qué creen? Cuando encuentro esa calma, ¿sí? Porque si no, tal vez no voy a tener la claridad para responderlas desde ese lugar en el que ya se ha decantado esas ondas cerebrales que venían en confusión, por decirlo de alguna manera. Nuestro cerebro usualmente está en beta, en el estado de alerta normal, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que ese es un estado natural de la práctica, pero no se puede volver el propósito. Y aquí viene la parte más importante. Entonces yo les cuento que cuando entré, mi propósito era sanar el cuerpo físico, porque me habían dicho que la meditación era buenísima para sanar las enfermedades. Y resulta que en la medida en que fui entrando en la práctica, me di cuenta que el propósito, a través de la misma meditación, fue conocerme y conocer por qué yo había tomado la decisión de enfermar, que es muy distinto a sanarme. Sanarme podría o no ser un resultado de esto, pero a través de la práctica lo que yo pude entender es que le quité el peso a mi práctica meditativa de tener que resolver esto, y fue tras muchas batallas, porque yo me sentaba a meditar y mi maestro me decía, empieza por esta ruta, un escaneo corporal consciente en el sitio donde tenía las lesiones, y pregúntate. Y yo no entendía nada. 6 meses después yo no entendía nada y con una resistencia horrible diciendo, pero esto no sirve para nada. O sea, yo no sé por qué me enfermé, no me he sanado, tuve más lesiones después, me tocó más cirugía y decía, esto no sirve para nada. Claro, porque estaba poniendo en la práctica mi expectativa. Entonces, cuando yo defina mi propósito de meditar, es interesante decir esto, porque mi propósito de meditar también está anclado al presente. Yo me doy cuenta del para qué en el momento de la práctica. Puede que entre, y normalmente entramos a la práctica a través de crisis como la mía. Solo que un día yo me levanté y dije, no voy a volver a preguntarme en mi práctica. Yo me voy a sentar, voy a respirar y hacer lo que mi maestro me dijo y ya está. Y voy a dejar de pensar en que me tengo que sanar a través de esto, que tengo que entender por qué me enfermé a través de esto. Y cuando le quité ese peso a mi práctica, vino la sanación. Fue impresionante. ¿Por qué les digo esto? Porque escucho mucho, y lo dicen mucho mis estudiantes y mis pacientes y la gente que acompaño, porque yo hago procesos terapéuticos con meditación, me dicen, Angélica, es que o sea, yo estoy meditando para sanarme, yo estoy meditando para ser feliz, porque yo pienso que la meditación me va a traer felicidad. Es que yo creo que la meditación me va a traer, bueno, sí, sanación del estrés y de la ansiedad. Y a veces yo le respondo, no, la meditación no te va a traer nada de eso. Quítale ese peso a la meditación. La meditación lo único que te va a traer es la claridad de por qué tú estás decidiendo eso para ti. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros entramos en esa vibración, en esa calma, en que las ondas del cerebro se programan para poder entender qué está pasando desde un lugar de calma y tener esa claridad, yo ya me doy cuenta que ni siquiera de mi práctica meditativa depende que yo esté en plenitud. Es un camino, pero no es el único, ¿sí? Hay muchos más. Y lo digo con total franqueza. Yo encontré en ese camino maravillas, pero hay otros, ¿sí? Entonces, quitémosle a la práctica meditativa ese peso de creer que a través de ella es que vamos a solucionarlo todo. Y más bien, démosle a esa práctica la licencia de ser en el presente absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo siempre, que la práctica sea con total desapego.
Es decir, si nosotros la limpiamos y le quitamos todas estas pretensiones que tenemos sobre ella, es decir, voy a tener una cita conmigo cada vez que me siento a meditar, con ese que está presente hoy, quitándole el propósito, quitándole el para qué, y el para qué simplemente se centra en que voy a tener una cita con la persona más importante de mi vida, yo. 1 minuto, 3, 5, lo que sea que le dediques. Yo siempre digo que me imagino a alguien que está como aquí al lado mío y me dice, oye, respiramos un ratito juntas y vemos de qué manera estamos hoy. Y es eso. Entonces, porque si llenamos de expectativas nuestra práctica, estamos trayendo a la meditación, que es algo tan puro, ¿sí? Tan puro y tan del encuentro con nosotros, las mismas manías que tenemos en nuestras demás relaciones. Y también nosotros a lo largo de la práctica meditativa establecemos una relación con la práctica. Y si con ella establecemos una relación de expectativa, de estar encontrando respuestas, porque a mí todo el tiempo me dicen, yo misma lo hacía cuando empecé, ay Angie, pero es que no me ha dado ninguna respuesta a la meditación. Y digo, entendible, ¿sí? Y si simplemente la vemos como cuando yo me encuentro con el ser amado o con el chico que me está invitando a salir o con mi hijo porque no lo veo hace rato o porque lo vi ayer, como si fuera la primera vez, vamos a encontrar ese elixir del presente en nuestra práctica. Y con eso, abro espacio para preguntas, que me cuenten si alguien quiere que aclare algo de lo que acabo de decir. Fui bastante concreta en el tema. Y repasando un poco, es como que por favor tengamos muy claro que el propósito es calmar para encontrar claridad y en esa claridad tomar las decisiones correctas en cuanto a lo que observo de mi propio interior. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono y preguntar. Angélica. ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, es María Elvira. Hola María Elvira, ¿cómo estás? Bien, no se me preguntaba que de pronto según como la personalidad puede ser como mejor la meditación de algún tipo, según lo que tú también has como experimentado con tus pacientes. Sí. Si no tienes una práctica previa, yo te aconsejo que explores mucho. Yo no soy dogmática ni creo que tengas que seguir solo un camino y que ese camino es el único y siempre lo digo. Yo no te voy a enseñar nada, soy un guía. ¿Cómo? Como cuando tú vas al Camino de Santiago. Entonces, haz de cuenta que la meditación es Santiago de Compostela. ¿Sabes qué es el Camino de Santiago? No. El Camino de Santiago es un camino. Santiago de Compostela es una ciudad que está aquí en España, donde están los restos del apóstol Santiago y donde las personas hacen unas peregrinaciones de todas las religiones. Empezó siendo muy católica, pero ahora es de todas las religiones e incluso es una peregrinación deportiva para llegar a este lugar, ¿cierto? Entonces es una caminata que tiene, son varios caminos, pero uno tiene 900 kilómetros y tú puedes hacerlo desde un lugar o desde el otro. En realidad son 17 rutas que han establecido para llegar a Santiago de Compostela, ¿sí? Entonces, o cualquier lugar o destino que tenga muchos caminos. Pongámoslo quitándole Santiago, pero digamos que el destino, Santiago de Compostela, es la meditación, ¿verdad? Los caminos ya están, todos. El camino francés, el camino portugués, el camino español, están todos ahí. Tú puedes elegir el camino que quieras, es decir, puedes elegir la práctica meditativa o la práctica previa a alcanzar estado meditativo que mejor se acomode a ti. Y puedes elegir caminarlo solo o con un guía. ¿Sí? Es igual que en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago está supremamente señalizado y si tú lo quieres hacer solo, están todas las señales para que lo puedas hacer solo. Pero a veces da un poco de miedo. ¿Sí? Entonces está
muy interesante cuando uno puede contratar un guía en el Camino de Santiago que te diga, bueno, yo ya lo he hecho muchas veces, ya he estado allí muchas veces y te puedo acompañar. Y eso es lo que hace el gurú, el maestro o el guía. Entonces, mi consejo es que estudies muy bien, sobre todo cuál es el elemento que rige tu estructura y más que tu personalidad, porque no quisiera hablar de personalidad porque la personalidad refuerza el ego y no podría decir que por tu personalidad deberías escoger una u otra meditación porque sería decir que tu ego es el que decide sobre la meditación que vas a elegir. Me gusta más con los elementos naturales y es que a veces somos muy dispersos porque tenemos mucho aire, como yo, o somos muy fuego, ¿cierto? Esto así como que vamos embravecidos, o somos muy tierra, un poco más calmados, o somos muy agua, muy emocionales, y de acuerdo a eso hay caminos distintos que te pueden ir mejor o no. ¿Sí? Yo en el curso de introducción a la meditación los voy rotando por diferentes técnicas a ver cuáles les gustan más. La meditación es solo una, como Santiago de Compostela, ¿sí? Es ese estado de absorción cognitiva del que yo estaba hablando hace un rato, en el cual eres la unidad, eres el todo, eres la fundición con el todo. Eso no hay que pretender llegar ahí tampoco, ¿sí? Y los caminos son muchos. Entonces tú puedes encontrar el camino del mindfulness y la conciencia plena o atención plena en la cual empiezas a concentrarte en el momento presente todo el tiempo. El camino del vipassana en el cual te concentras en una respiración y en el silencio. El camino de la meditación activa de Osho. El camino de la meditación yógica, que es la que yo aplico, de la meditación Vedanta, que es la que yo aplico, el camino de la meditación Zen, y sí, hay caminos que nos hacen sentir más cómodos, y yo sí los incito a que exploren, a que se den la oportunidad de explorar, porque va muy de acuerdo también al elemento que nos rige. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero bueno, creo que sí. Sí, sí me la respondiste y además me deja con la duda de qué es la meditación que dijiste Vedanta y yoga. No sabía que existía. De hecho, son la base de la práctica meditativa de todas las tradiciones es el yoga, ¿sí? De todas, incluso del Zen y de la meditación mística cristiana, que uno creyera que no, pero tienen la misma base, que es el yoga y el Vedanta, que vienen de una fuente filosófica igual. Entonces, la esencia, lo que pasa es que lo que conocemos del yoga en Occidente son las posturas físicas, pero en realidad la esencia del yoga es una práctica para alcanzar estado meditativo, y todo el camino que precede el estado meditativo es lo que conocemos un poco como el yoga, pero la raíz de todo el andamiaje de cualquier tradición meditativa es la ciencia del yoga en la filosofía profunda, ¿sí? Entonces ahí está. En el Hatha Raya Yoga tradicional lo puedes experimentar, pero también en el Kriya Yoga y en el Vedanta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, Angélica. Sí. Yo llevo unos meses practicando meditación con una aplicación americana que se llama Calm. Ajá. No sé si sí, la conozco. Y, Sí, la conozco y la he escuchado, de hecho. O sea, algún tiempo la seguí. Y lucho mucho contra tener pensamientos todo el tiempo. Uh-huh. Y en una de las meditaciones recientes, una de las analogías es mirar los pensamientos como nubes. Uh-huh. Y simplemente observarlas. Las nubes, algunas son pequeñas, otras son grandes, unas son monstruosas, un blanco que cubre todo el cielo. Observarlas y dejar que pasen. Igual con los pensamientos. No he alcanzado eso, pero intento hacerlo. Me parece una analogía
bastante práctica que de pronto le pueda ayudar a las otras personas. Sí, así es. Muchas gracias. Con el pensamiento, cuando aparece en la práctica, no debemos resistirnos, no debemos luchar con él. Así como les decía yo hace rato, cuando hicimos el centramiento, no luches si no puedes sacar la incomodidad, es igual con el pensamiento, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es acompañarlo incluso y ver eso, el tránsito que él tiene para que nos podamos dar cuenta que nosotros no somos ese pensamiento, sino somos el que se está dando cuenta de que ese pensamiento está pasando a través de nosotros, ¿sí? Y esto es hermoso, porque cuando nosotros logramos verlo a la distancia, igual que con las emociones, ese pensamiento o esa emoción o eso que está transitando pierde poder, porque es verlo a la distancia y es, ok, pero este no soy yo soy el que lo está observando, yo soy el que está detrás observándolo. Entonces, pues sí, tu aporte es muy pertinente porque de eso se trata, poder tomar distancia del pensamiento y observarlo a lo lejos. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero ahí con respecto a lo que dice, cuando el pensamiento se une con la emoción y de pronto ya el pensamiento no es lo que tú observas, sino lo que te molesta y ya empiezas como a sentir un poco como de rabia o de algo más, ahí es difícil. Claro, es que nadie ha dicho que es fácil. Pero cuando ya viene con una emoción negativa, hay otras. Me gustaría que escuchen de verdad el podcast que hice la semana pasada hablando de los obstáculos y los antídotos de la práctica. Y ahí estoy hablando un poco también de los pensamientos. Pero claro, el tema de los pensamientos es que se asocia también a varias cosas. El ego necesita distraernos, como sea, porque cuando él encuentra soledad, quietud y silencio, él se disuelve, empieza a dejar de ser y él le tiene pánico a eso, a desaparecer, ¿no? Porque es como si desaparecieras tú, o sea, el yo desaparece, donde está que todo el mundo ve. Y eso es difícil, empieza esa gran lucha, ¿no? Entonces, para eso existen otras técnicas, porque ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que está el pensamiento, me doy cuenta de que estoy sintiendo rabia, por ejemplo, tomando tu ejemplo, pero yo eso no lo voy a calmar con más pensamiento. O sea, yo no voy a pensar en el pensamiento. Pensar en el pensamiento sería seguir cayendo en el juego mental. Lo que yo necesito es un recurso que me saque de ahí sí, si ya es un pensamiento pero que me saque de ahí sin ignorar que él está, ¿sí? Es decir, como que lo pueda yo acompañar, danzar con él y dejar que se disuelva. Para eso tenemos la respiración, la concentración en una imagen, el respirar una frase positiva. Bueno, hay varias técnicas, volver al vacío, o sea, hay varios niveles, de acuerdo también al nivel de tu práctica, en el cual tú puedes también empezar a hacerte amiga de tus pensamientos. Y es interesantísimo, sobre todo cuando son pensamientos negativos, y yo los puedo ver venir porque ya puedo ser el dueño de mis reacciones. Y eso es un premio. Es difícil al principio, pero ya después es, ok, vienes aquí, esta rabia que me da esta situación normalmente me motiva esta rabia, pero yo puedo decidir en conciencia, en estado de conciencia y no en estado de ego, ¿sí? Porque al final siempre soy yo el que decide, pero a veces lo hago desde el ego, otros lo hago desde el amor y la conciencia, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Está muy interesante la rueda de preguntas. ¿Ya todos ok? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño centramiento para cerrar y para ver qué diferencias hay de cuando empezamos a ahora. Vas a encontrar una postura cómoda en donde estés, te sientas cómodamente, que realmente te sientas en absoluta comodidad. Ruedas tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Si quieres, mueve un poco tu cuello, relajándolo.
Y recuerda que ahora eres consciente de que vas a tener una cita contigo sin ningún propósito más allá de pasar tiempo contigo. Y desde ese lugar del amor que te produce pasar tiempo contigo, vas a empezar a encontrar calma en tu mente. Dibuja una suave sonrisa en tu boca. Lleva la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Si no has cerrado los ojos, lo vas a hacer ahora, cerrando esas persianas que estaban abiertas al mundo exterior y ahora abriéndolas a tu mundo interior. Relajando tus hombros y tu espalda. Y de nuevo, tomas 3 respiraciones profundas por la nariz y exhalas por la boca. Inhalas por la nariz. Y exhalas por la boca. Una vez más, inhalas por la nariz. Y exhalas por la boca. Vas a observar el estado de tu mente, aquí y ahora. Observa cómo está el flujo de pensamientos. Cada vez que veas que un pensamiento nace, mentalmente vas a decir la palabra pensamiento. Dejas que ese pensamiento se disuelva y esperas a que aparezca el siguiente. Si quieres, lo puedes también decir en voz alta. Cada vez que un pensamiento aparezca, vas a decir la palabra pensamiento. Empezamos ahora 2 minutos de centramiento. En donde estés, exhala completamente todo el aire. Toma una inhalación lenta, larga, profunda por nariz. Y por la boca exhalas. Observa cómo te sientes ahora. Nota que pudiste observar y encontrar a través del ejercicio. Toma nota consciente de eso que hayas alcanzado a percibir.
Y cuando quieras, abres tus ojos. Alguien que quiera compartir si le cambió la experiencia del primer centramiento, porque esto todavía no es una meditación, a este centramiento y se encontró que hay algo distinto. Alguien que nos comparta o que pudo observar del flujo de pensamientos a lo largo del ejercicio también. A mí que me gusta hacer esto tan interactivo y cercano. Pues yo, Angélica, yo no tuve mucha diferencia entre la centrada al principio y al final, pero eso no importa. Muy bien, no pasa nada. ¿Y qué notaste del flujo de pensamientos? Tal vez un poco menos la segunda vez y tal vez pensamientos como de compasión, como de, sí, de compasión con otras personas. Muy bien. ¿Ves? Bueno, muy bien. Lo interesante es que se puedan dar cuenta que hay diferencias porque dices tal vez un poco menos que la primera vez. Ese solo tal vez ya te da la esencia de toda la charla, que es cada meditación es diferente. ¿Sí? Sí. Cada meditación es absolutamente diferente a la otra y cada propósito es distinto. Y lo otro es darnos cuenta también que no todo el tiempo estamos pensando, sino que también hay espacios de vacío entre pensamiento y pensamiento. Y es ahí donde podemos encontrar aún más calma. Con ese mensaje los quiero dejar, agradecerle a Guillermo por la invitación y a todos ustedes por hacerse partícipes de este espacio. Bueno, invitarlos a que sigan compartiendo estos espacios tan bonitos y gracias, Guillermo, por ser este portador de conciencia y de luz y por contar con nosotras para esto. Muchas gracias. Angélica, mil gracias. Interesantísimo el punto de vista que tienes sobre la meditación, porque tú lo mencionaste, se acerca mucho a la forma como Osho mira las meditaciones y el desarrollo de concentración a una meditación de observación ya en un plano superior. Interesantísimo. Muchas gracias, Guillermo. Cualquier cosa, pueden seguirme en Instagram o seguirnos en Neutra Bienestar. En Instagram estoy Angélica Soler y en Neutra Bienestar, pues Neutra Bienestar, y los esperamos pues que se conecten con nuestras redes sociales y ahí vamos compartiendo siempre contenido, meditaciones guiadas también, y bueno, y los cursos y talleres que también abrimos de vez en cuando. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo muy grande y saludos a todos.